Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha hecho suspirar a miles de fans y que ha generado un montón de especulaciones del posible gran amor de Undercell. Sí, así es, hoy vamos a desentrañar el misterio y a confirmar, basándonos en lo que hemos visto y oído, que Mert se perfila como el gran amor de nuestra querida Ande. Así que si son tan fanáticos de las parejas de celebridades como yo, o simplemente les encanta seguir las noticias del mundo del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta emoción, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos aquí. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y es que cuando hablamos de Undercell, hablamos de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su vida personal siempre es un foco de interés. Hemos visto desfilar varias parejas a su lado, y aunque cada relación tuvo su momento, parece que con Mert Aslan la cosa va en serio. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay una serie de indicios, de gestos, de momentos capturados que nos gritan amor verdadero. Para empezar, recordemos las primeras veces que se les vio juntos. Al principio, como suele suceder en estos casos, todo era discreción, un hermetismo total. Pero la química, amigos míos, la química se nota. Y en las pocas imágenes que salieron, se les veía cómodos, sonrientes y, lo más importante, relajados el uno con el otro. No era la tensión de una cita casual, sino la confianza de alguien que se siente a gusto, que se divierte. Luego empezaron a aparecer las confirmaciones más sutiles. ¿Se acuerdan de esos viajes improvisados, de esas escapadas a lugares paradisíacos? No eran viajes de amigos, la vibra era otra. Eran miradas cómplices, gestos protectores, y esa forma tan particular en que se buscan sin tener que decir nada. Y cuando Ande empezó a compartir más en sus redes, no directamente con Mert, pero sí momentos que coincidían sospechosamente, o dedicatorias que parecían ir dirigidas a una persona especial, ahí es donde la alarma se encendió para todos nosotros. Es como si estuviera enviando mensajes codificados al universo, y nosotros, sus fans, estamos aquí, descifrándolos con alegría. Y es que la forma en que se relacionan, la espontaneidad con la que interactúan, es lo que más llama la atención. No parece una relación forzada, ni una estrategia de marketing. Se les ve auténticos y esa autenticidad es lo que te hace creer que esto es real. Hay un respeto mutuo, una admiración que se percibe y sobre todo, una complicidad que va más allá de lo superficial. Lo que me impresiona mucho de Mert es cómo parece complementar a Ande. La vemos feliz, radiante y en la mayoría de las ocasiones, la presencia de Mert parece potenciar esa luz. No se trata de que ella necesite a alguien para ser feliz, absolutamente no. Ande es una mujer increíble por sí sola. Pero cuando encuentras a alguien que suma a tu felicidad, que te hace sonreír de esa manera genuina, que te entiende sin tener que explicarlo todo, eso es un tesoro. Y parece que Ande ha encontrado ese tesoro en Mert. Las redes sociales se han llenado de comentarios y teorías, y si bien siempre debemos tener cuidado con los rumores, hay ciertos patrones que se repiten y que nos hacen pensar que estamos ante algo más que un romance pasajero. La frecuencia con la que se les ve juntos, la forma en que comparten experiencias, incluso la manera en que sus amigos cercanos parecen aceptarlos como pareja, todo suma. Y no se trata solo de los likes o los comentarios en sus fotos, sino de esa energía que irradian cuando están juntos. Es una energía positiva, contagiosa, que te hace sentir que estás presenciando el nacimiento de algo hermoso. Pensemos en las entrevistas. Aunque no hablen explícitamente de su relación, hay preguntas que son más directas y las respuestas de Ande, aunque a veces evasivas, siempre tienen ese toque de dulzura y reservan un espacio para la esperanza. Y cuando Mert habla de Ande o se le pregunta por ella, se le ilumina la mirada. Esa es una señal clara, ¿verdad? El brillo en los ojos, la sonrisa que se dibuja sin querer. Son esos pequeños detalles los que nos dicen mucho más que 1000 palabras. Y volviendo al título que dice Ande lo confirma Mert es mi gran amor, es importante recalcar que si bien no hay una declaración oficial en plan sí, es mi gran amor, los hechos hablan por sí solos. Los gestos, las acciones, las situaciones capturadas, todo apunta a que esta es una relación profunda, sincera y para Ande significativa. A veces la confirmación no llega con un comunicado de prensa, sino con la forma en que una persona se comporta, con la manera en que elige compartir su vida.
Y Ande a su manera ha estado compartiendo, dejándonos entrever la importancia de Mert en su vida. Otro punto crucial es cómo se complementan. Ande es una estrella mundial, con una carrera increíble y una agenda apretada. Mert, por su parte, también tiene su trayectoria y su propia vida. Pero parece que han sabido encontrar un equilibrio, un espacio para construir algo juntos sin sacrificar sus proyectos individuales. Y eso, amigos, requiere una comprensión y un respeto mutuos muy profundos. No es fácil para dos personas con carreras exitosas mantenerse conectadas, pero cuando hay amor verdadero, se encuentran los caminos. Y parece que ellos lo han encontrado. Y no podemos olvidar el apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, las críticas y las presiones son constantes. Ver a Ande y Mert apoyándose mutuamente, celebrando los éxitos del otro y estando ahí en los momentos difíciles, es una muestra más de que su relación está construida sobre bases sólidas. Ese tipo de apoyo es invaluable, y es una de las señales más claras de que una pareja tiene el potencial de durar. Además, pensemos en la evolución de su relación. Han pasado de ser un rumor a ser una presencia constante en la vida del otro. Han superado las etapas iniciales de conocerse y ahora parece que están construyendo un futuro juntos. Y cuando una pareja llega a ese punto, cuando empiezan a pensar en el nosotros a largo plazo, es porque realmente hay algo especial. No se trata de jugar, se trata de construir. Y analizando las publicaciones de Ande, más allá de las fotos explícitas, hay ciertas palabras, ciertos emojis, que cuando los juntas, te dan una imagen muy clara. Es como si estuviera pintando un cuadro con retazos de su vida, y en ese cuadro, Mert es una pieza central. La forma en que habla de sus momentos juntos, la forma en que se refiere a la felicidad que le genera, todo apunta a que Mert no es solo una persona en su vida, sino alguien que la hace sentir completa, alguien que es su gran amor. En definitiva, lo que hemos visto, lo que hemos analizado, nos lleva a una conclusión muy clara. Andercel y Mert Aslan parecen tener una conexión profunda y genuina. La forma en que se miran, la forma en que se ríen, la forma en que se apoyan mutuamente, todo grita amor. Y aunque la palabra gran amor es muy poderosa, creo que en este caso, está más que justificada. Es la unión de dos personas que se complementan, que se admiran, y que parecen estar construyendo un futuro juntas. Para resumir, hemos explorado cómo los pequeños gestos, las apariciones públicas, las sutiles indirectas en redes sociales y la química innegable entre Andercel y Mert Aslan nos han llevado a creer que estamos ante un amor muy especial. Hemos visto cómo su relación ha evolucionado, cómo se apoyan mutuamente y cómo esa autenticidad que irradian juntos es la mayor confirmación de que Mert es, para Ande, su gran amor. Es emocionante ser testigos de estas historias, ¿verdad? Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestra conclusión? ¿Han notado algún otro detalle que respalde esta idea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Su opinión es súper importante para nosotros. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo, por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les ha gustado lo que han visto y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!